Muy buenas y bienvenidos a este segundo programa de La Hora Cero. Lo primero, yo creo que deberíamos dar las gracias a toda la gente que nos está apoyando. Gracias de verdad, porque estamos teniendo una respuesta muy buena y una muy buena acogida, lo cual nos hace, pues nada, estar aquí con todos vosotros y mantener intacta la ilusión, aún más si cabe, para seguir haciendo programas. Así que muchas gracias y aquí seguiremos. La verdad es que sí, quiero también trasladar mi agradecimiento porque la acogida ha sido muy buena y gracias también por todos esos comentarios que estamos teniendo, por todos esos likes. La verdad es que nos habéis animado a seguir con la historia, aunque teníamos pensado muchos temas para ofreceros, pero aquí estamos con un segundo programa de La Hora Cero. Así que vamos a abordarlo directamente, sin más preámbulos, como os adelantábamos en el primer episodio, que fue un episodio más introductorio a lo que nosotros pensábamos sobre el hecho paranormal, más o menos un poco nuestro bagaje muy someramente expuesto, y entonces os adelantamos que para que nos conozcáis mejor, para que sepáis de dónde viene toda esta afición por el tema paranormal, pues qué mejor que lo entendáis sabiendo cuáles han sido nuestras vivencias con ello, ¿vale? Entonces, pues hoy vamos a empezar con Luis. Vamos a conocer un poquito todas esas cosas que Luis ha vivido y que le han pasado a Luis a lo largo de toda su vida para llegar a este punto, no al de La Hora Cero, que también, sino a pues todo el bagaje que tiene detrás de interesarse por estos temas porque viene de algún sitio, ¿vale? Entonces, sí, mira, me he hecho aquí la chuletita porque si no se me iban a olvidar las preguntas, pero sin más, vamos a ir, bueno, pues que nos cuentes cuándo empiezas a tener afición por estos temas, desde tus primeros años viviendo en Fuenlabrada, si no me equivoco. Sí. ¿Comienza ya durante la infancia o en qué momento despierta tu interés y cómo va calando también todo ese sustrato, cómo se acomoda en tu interés durante la adolescencia, que ya sabemos que es una etapa primordial, además para todo lo que luego viene y te condiciona? ¿Cómo empezó? Pues yo creo que un hecho fundamental también es que yo tengo familia gallega, que eso es algo que se lleva en los genes. Y la verdad es que yo me empecé a interesar muy joven, de muy chaval. Efectivamente, yo me crié en Fuenlabrada, viví hasta los 14 años allí. Y yo creo además que pertenecemos nosotros a una generación que tuvo muy presente desde muy joven la Ouija como fenómeno social. Porque yo recuerdo que hubo una época en la que todo el mundo hacía Ouija. Sí. Todo el mundo. Bueno, tú de eso sabes bastante, como ya veremos. Uh-huh. Y efectivamente yo, no sé, pues sentí una afinidad muy grande hacia eso y además tenía unos amigos a los que también les atraía bastante. Con lo cual, pues empiezas a leer sobre ello. También es verdad que nosotros éramos muy aficionados ya de niños al cine de terror y eso es otra puerta abierta a que te interesen ese tipo de fenómenos, porque los estás viendo permanentemente en películas y en tus lecturas de ficción incluso, ¿no? Y efectivamente, pues eso hizo que nos acercásemos al mundo de lo paranormal, en principio desde la ficción y desde el ámbito de la Ouija, que estaba muy extendido, tanto desde la ficción como un hecho prácticamente social, te diría. Sí, o sea, era algo que hacía todo el mundo en el patio del colegio. O sea, era algo que eso es algo para analizar también y para hablar de ello. Que socialmente y antropológicamente. Que tiene tela. Pero efectivamente yo creo que entramos todos un poco por ahí, ¿no? Y luego sí que tuve, yo recuerdo por ejemplo que yo tenía una tía abuela mía en Melilla que veía, o sea, era sensitiva. Y veía, y cuando se movía alguien de la familia, pues venía a los pocos días y tal, pues he visto a tal. Sí. Sí. Entonces, bueno, de alguna manera es verdad que como que empiezas a convivir
de una forma muy, muy natural con ello, ¿no? Y luego nosotros íbamos buscando permanentemente el fenómeno, el a ver qué podía pasar. Recuerdo grabar las primeras psicofonías con las grabadoras de cassette. Claro, o sea, con era lo que había. Que era lo que había, claro, o sea, con un cassette y dejar allí el tema, y además que nos daba igual, se moría alguien, pues allí íbamos a las 2 horas a grabar para ver si salía algo. Oye, ¿no? o investigación de campo. Investigación de campo, pero además totalmente inconsciente. Sí, o sea, veíamos sitios donde decían que había un fantasma, pues íbamos allí a grabar, a ver lo que fuera, invocabas allí que apareciese alguien. Sí. Y entonces, bueno, pues eso es esos primeros acercamientos, ¿no? Que como te digo, pues parten yo creo que de la ficción. Y empiezan ya a constituirse en algo más serio que tú mismo ya quieres experimentar más allá de esas ficciones, ¿no? Claro. Que lees o que ves en películas. Recuerdo perfectamente la cinta con las grabaciones del Palacio de Linares, con todas estas cosas. Claro, es que además nosotros venimos de ahí. Mira, ahora que tengo los libros, joder, pues es que, o sea, Manual de Espiritismo del Dr. Jiménez del Oso. O sea, es que esto, la verdad es que nosotros veíamos a Jiménez del Oso y era o sea, tú querías ser esa persona. Sí, sí. O sea, tú querías hacer las cosas que ese hombre hacía. Y sobre todo esto que dice Aristóteles, ¿no? Que la mayor capacidad que tiene el ser humano es la de asombro, ¿no? Y que el momento en el que el hombre deja de asombrarse por las cosas, ya de alguna manera deja de ser hombre, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Y creo precisamente que estas cosas son ese último gran reducto del ser humano, ¿no? O sea, esa última gran puerta a lo desconocido que todavía queda y que yo, en mi caso, sé que en el tuyo y en el de la mayoría de las personas que nos acercamos a esto, es un poco el germen motivador, ¿no? O sea, el hecho de asombrarte con cosas que desconoces, que no sabes por qué ocurren. Es un poco como la magia, ¿no? Pero es un paso más, porque es magia, pero es magia que sabes que no hay truco. Claro. Entonces, o por lo menos lo desconoces. O por lo menos lo desconoces, claro. Entonces, ese truco, bueno, magia, que no ilusionismo, ese es otro tema también. Sí. Ese es otro tema. Y mira, ya que estoy, o sea, JJ Benítez, es que por ejemplo. Has traído aquí uno. Claro, es que esto, o sea, la revista Más Allá, que... O sea, nosotros, eso... Año Cero, nosotros venimos de ahí. Entonces, yo recuerdo pues comprar compulsivamente las revistas cada mes, todos los libros a los que podías acceder. Tú fíjate que venía el Bibliobús. Bibliobús, que ni siquiera era una biblioteca tal, venía el Bibliobús. Y ibas al Bibliobús y ibas directamente a la sección de eso, que era una sección que había 2 libros contados, ¿no? Sí. Y siempre veías a ver si habían traído uno nuevo. O cuando venía el Corte Inglés, por ejemplo, y era una locura, ¿no? Esa sensación de ver los libros nuevo. Claro, eso es una maravilla, que eso me dura hasta hoy, nos dura a todos, ¿no? Esa ilusión yo creo que nos dura a día de hoy y por muchos años. Y ese fue un poco el inicio. Y pues las pequeñas experiencias que ya ibas teniendo, que he de decir que muchas de ellas a día de hoy las recuerdo de una forma difusa y que no sabes hasta qué punto tu mente reconstruye. No, pero eso está bien cuestionárselo siempre. Claro, pero desde luego las sensaciones, en el momento las sensaciones están, ¿no? Claro. Muy bien, pues bueno, con el tiempo, en cierto momento, te mudas con tu familia a la calle Magallanes. Eso es. Que está en el distrito de Chamberí. De Chamberí, eso es. Entre los barrios de Arapiles y Vallehermoso, me lo he estudiado. Exacto. Y es una zona muy particular, incluso históricamente hablando. Sí. Entonces, concretamente el edificio al que te mudaste tiene un trasfondo interesante en cuanto a alteraciones, a energía, cosas que se mueven, que pasan. Y bueno, coméntanos un poco la historia detrás de esta singular ubicación. Creo recordar que me contaste que está construida sobre antiguos enterramientos. Sí, porque en realidad toda esa zona es lo que llamaban el campo de las calaveras. Hay multitud de enterramientos en toda la zona, fosas comunes. De hecho, mi padre, que su familia vino a ese mismo edificio de Galicia, siendo él pequeño, recuerda cómo
de las bombas de la guerra y demás, al levantarse el suelo salían huesos de vez en cuando. Joder, vaya tela. De hecho, ahí cada vez que se construye un parking hay que parar porque se encuentran restos. O sea, sí, hay mucho enterramiento. Toda esa zona eran todo cementerios y demás. Y bueno, pues ya de por sí ya tiene un bagaje, importante. De la guerra civil o lo anterior. Yo creo que previos. Creo que ahí, cuando ni siquiera seguramente existía ese barrio, debía haber cementerios por la zona. Ajá. Ya previos. Sí. Y luego se empezó a construir y pues se construyó directamente encima. No... Rollo Poltergeist, sí, ¿no? La película, el cementerio indio. Totalmente. Bueno. Y sí, y bueno, llegamos a un edificio en el que luego con el tiempo ahí sí que han pasado cosas y lo bueno es que no solo lo bueno o lo curioso, ¿no? Sí. Es que luego con el tiempo pues me fui enterando de que no solo era a mí, sino que no casualmente en más casas también pasaban cosas. Sí. Vamos a entrar ya en harina con el tema de la calle Magallanes. Bueno, sin duda una de las experiencias más impactantes, si no la que más, al menos en mi opinión, fue una que te ocurrió en una de las casas donde viviste, en este inmueble de Magallanes, donde te mudaste a posteriori. No sé si es así. Sí. Algún piso más arriba de donde vivías con tu familia, ¿no? Eso es, el piso de arriba. Exactamente el piso de arriba. Pues nada, entras un día en casa, enfrentándote a ese largo pasillo a oscuras y cuéntale a nuestra audiencia qué te ocurrió. Sí, pues para situaros, mi madre, mi padre ya ha fallecido porque falleció en el 92, el año que llegamos, precisamente. Nosotros nos mudamos en junio, según terminé yo el colegio. Nos mudamos y murió en diciembre, ese mismo año. Entonces, nosotros vivíamos en una planta y en la planta de arriba vivía mi tía. Luego, por circunstancias, pues yo me trasladé al piso de arriba. Y yo cenaba con mi madre, estaba con mi madre tal, y luego pues ya me iba yo me iba arriba a dormir y demás. Pues ese día, un día como cualquier otro, debía ser aproximadamente la 1 de la mañana. Para contextualizar un poco más, el piso tenía 6 plantas, tiene 6 plantas, era cuarto, quinto, y el sexto, que era la última, vivía una señora muy mayor, que se acostaba muy pronto y que prácticamente no hacía ruido ninguno, ¿no? Y entonces, como digo, pues un día como otro cualquiera, yo me subo aproximadamente a la 1 de la mañana, abro la puerta y es verdad que yo, por ejemplo, había días que yo abría y encendía la luz y días porque no encendía la luz. Porque sí, conoces tu casa. Ese día no encendí la luz. Para situaros en la casa era la puerta de la calle, un pasillo de unos metros, un pasillo, otro pasillo hacia la derecha en el cual ya se distribuían salón y habitaciones. La primera era la mía, se seguía recto, había una sala, un saloncito, otra habitación y luego otra esquina en la que ya venía, o sea, era una U. Claro, y luego el otro palo de la U era un pasillo mucho más largo, que al final tenía el baño, la cocina y una habitación pequeña, que me imagino que subía sería para el servicio o algo así, porque estaba como muy separada, ¿no? del resto de la vivienda. Si me permite una puntualización, yo he estado en tu casa, o sea, en casa donde vivías con tu madre y eso, y a lo mejor son paranoias mías de acostumbrado al cine de terror y que al final te afecta un poco a la cabeza también. Pero cuando yo entré a tu casa, no sé si era cosa del edificio o era cosa de la sugestión un poquito porque fuimos a investigar y luego lo comentaremos, pero hostia, lo de la U es jodido, ¿eh? Porque tienes que estar salvando esquinas cada vez que quieres entrar a una parte nueva de la casa. Y nunca tienes visión del otro lado. Un poco como de impresión. Claro, que es una cosa curiosa, porque nunca tienes una visión total. Exacto. Pero bueno, eso es verdad que no eres la única persona, ¿eh? Sí, ¿no? No eres la única persona que le daba cosa. Sí.
Pues total, que yo apenas avanzo medio metro, cierro la puerta y escucho, porque la U en medio era un patio. Uh-huh. Y había, según entrabas, había una ventanita aquí que daba al patio y todas las habitaciones, digamos, que diesen a este lado de la casa, daban todas al patio, ¿no? Luego era un exterior. Bueno. Avanzo apenas unos pasos y escucho perfectamente, justo al otro lado de la casa, en paralelo, digamos, en el pasillo largo, escucho unos pasos de tacón, o sea, unos tacones. Mujer, en este caso. Sí. Unos tacones muy claros. Yo he de decir que esa experiencia, o sea, yo lo pasé regular ahí, ¿eh? O sea, lo pasé mal. Uy, qué raro. Pero tampoco le di mayor importancia. Pero sigo caminando y lo sigo oyendo. Es que en ese momento difieres. Me acompaña. Claro, en ese momento difieres porque tu mente dice, a ver si es de arriba, de abajo, de los lados. Claro. O sea, no, estás seguro de que es allí. 100%, claro. 100%. Porque es verdad que al principio dices, qué raro. Pero a la 1 de la mañana... Lo oyes muy... claro, o sea, abajo no era porque estaba mi madre. Uh-huh. Arriba no podía ser y al lado no había nadie. O sea, es decir, no había más opciones. No, pero además que se nota que está dentro. Sí, era perfecto. Es que de hecho hasta el rebote en las paredes, o sea, el sonido es claro que es dentro. Sigo caminando y los pasos me siguen acompañando. Claro, yo todavía no he llegado al final. Y todo está a oscuras. Todo esto a oscuras. Porque no tenías interruptor. Todo esto a oscuras. Entonces yo empiezo a avanzar más rápido y veo que los pasos avanzan más rápido. Hasta el punto en el que ya llego al final de ese primer pasillo. Y cuando llego al final de ese primer pasillo y miro hacia adelante, escucho, mejor dicho, los pasos pararse delante mía, pero unos metros más hacia allá, al otro lado del pasillo, pero ya de frente. Y yo en ese momento eché a correr. En ese momento eché a correr. Lógico. Eché a correr en dirección a mi habitación y los pasos venían. Porque además temiendo a lo mejor que alguien se hubiera colado y quisiera hacerte algo. ¿O tú qué pensaste? Pues fíjate que yo en ningún momento pensé que alguien se había colado. Ya. Porque además la puerta no estaba forzada. En ningún momento lo pensé. Salí corriendo, los pasos vinieron hacia mí, entré en mi habitación, cerré la puerta con toda la fuerza que pude, cerré la puerta, me quedé así con las manos. Y justo en ese momento, los dos últimos pasos se escuchan al otro lado de la puerta. Que parece de película. Al otro lado de la puerta. Yo me quedé así un ratito, temblando, literalmente temblando. Normal. Y cuando me pude mover, me tumbé en la cama, tenía la cama más de frente a la puerta, me tumbé en la cama y me quedé literalmente, yo trabajaba el día siguiente, o sea, tenía que madrugar. Me quedé literalmente mirando el picaporte de la puerta con la única obsesión de que eso se moviera. No se volvió a escuchar nada. Pero yo me quedé sentado, así, en la cama. Se hizo de día, yo seguía en la misma posición. O sea, ni pestañeé. Normal. Por la mañana abrí la puerta. Luz, importante. Y allí no había pasado nada. No había nada, la puerta seguía cerrada, estaba todo en orden. Joder, curioso y potente. A mí cuando me lo contaste la primera vez y ahora que me lo vuelves a contar y recuerdo los detalles, la verdad es que es acojonante, tío. Además, le darías vueltas y, claro, lo encuentras. Y no sé que... Fíjate que mucha gente siempre me ha dicho... Mi pareja, por ejemplo, siempre me ha dicho, joder, yo no sé cómo podías estar ahí solo, no sé cómo podías... Sin embargo, es verdad que uno al final desarrolla, cuando es su propia casa, desarrolla una especie de convivencia pacífica con los fenómenos que te llegas hasta a acostumbrar de alguna manera. No algo tan brutal, ¿no? Porque eso es bastante... Pero sí que a otro tipo de cosas y tal te acabas acostumbrando. Bueno. Curiosamente. Luego otro episodio bastante impactante también tuvo lugar, ya no con percepciones propias tuyas, sino con otras ajenas, en este caso un amigo
nada menos que en una noche vieja. Sí. Y creo que también estabas con las nombrado ahora con Elena, con tu chica, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, eso, pues mira, eso fue muy curioso también, y de hecho si nos ve sabrá perfectamente, se acordará perfectamente de esto. Ahí yo ya tenía, no recuerdo si fue antes o después de aquel, yo creo que fue después. ¿Fue en la misma casa? Sí, en la misma. Yo creo que fue después de esta experiencia que acabo de contar. Pero no recuerdo bien, porque lo que sí recuerdo es que yo estaba ya muy acostumbrado a las cosas que allí pasaban. Muy acostumbrado, de hecho, por lo que os voy a contar, ¿no? Efectivamente, una noche vieja, pues supongo que habremos salido, estábamos perfectamente, perfectamente en condiciones etílicamente. Y acabamos subiendo a casa, pues ya, bueno, pues se habría acabado la fiesta, lo que fuera tal, y nos quedamos, Elena, un amigo y yo, y dije, joder, pues subimos y echamos ahí un ratito y tal, y ya, bueno. Y efectivamente, bueno, pues subimos perfectamente y demás. La casa tenía un salón que eran dos puertas con un cristal cada una. Entonces estábamos allí porque ahí había como unos sofás, había tal, no sé qué. Y estábamos al principio los tres y Elena ya estaba cansada y porque de aquella no vivíamos juntos y dijo, bueno, ya me voy, ya tal, no sé qué. Bueno, se fue, me volví yo y nos quedamos los dos. Y en un momento yo le empecé a decir que pues las cosas que pasaban en esa casa, tal, no sé qué. Y esta persona que era tan agnóstica, que no creía en absolutamente nada de este tipo de fenómenos, o sea, se reía, de hecho. Por de pronto, en un momento dado... Esos son los mejores, ¿eh? Esos son los mejores. Esos son los mejores. En un momento dado, él estaba además sentado, tú imagínate que tú tienes las puertas detrás. Y yo estaba de frente a él, ¿no? En un momento dado, el cristal de la puerta detrás de él se escuchan 3 golpes. Así. Él se sobresalta y su primera idea es decir, Elena, me estáis queriendo liar, Elena no se ha ido y está ahí. Digo, no te preocupes, que se ha ido perfectamente, no sé qué, no sé cuánto, no es el caso, que ya te he dicho que aquí pasan cosas. Que no. Bueno, a los 10 minutos, de nuevo. Justo detrás. Además estaba en silencio todo, ¿no? En silencio, estábamos los dos hablando y no había ningún tipo de ruido. Y como a los 10 minutos, directamente las puertas hacen... Madre mía. Y ahí ya él... Eso fue serio ya. Y ahí ya él se puso bastante nervioso. De hecho, recuerdo perfectamente que hubo un momento en el que él literalmente tenía que ir al baño, me decía, no puedo más, es que necesito ir al baño, y no quería ir. Normal. No quería ir. Por supuesto, nada abierto, ninguna cosa. Nada. Explicación posible. Tuvo que ir conmigo, agarrado, así, hasta el baño, porque no era capaz. Es normal. Además, se abrieron las dos. Las dos. Se ha abierto una. Las dos. No se sabe muy bien qué acción física. Las dos y bien. O sea, y bien abiertas. Y de hecho hubo un momento que esto no recuerdo muy bien. Golpe, ¿no? No, sí, despacio. Eso es peor todavía. Despacio. Y no recuerdo, de eso no me acuerdo, pero recuerdo que hubo un momento en el que él dijo, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Ya estaba. Pero eso yo no escuché nada. Pero es verdad que no sé si por pura sugestión o por qué, yo creo que ya oía de todo. Pero sí. Esa casa... ¿Está ocupada ahora? O sea, sí, creo que sí. Esa casa... Y no tiene relación con ese vecino, de saber si igual... Bueno, es que igual gente que a lo mejor sea escéptica o que no crea en absoluto, igual le pasan cosas y no le da ninguna importancia o lo achaca a cualquier... Pero vamos, que ya te digo que en esa casa... Bueno, yo recuerdo, mi tía ya contaba que ella se peinaba. Mi tía había vivido con mi abuela, con su madre. Y mi tía le contaba, después de morir mi abuela, que a lo mejor se estaba peinando, estaba cepillando el pelo y de pronto el cepillo se le escapaba de la mano y se le estampaba en la pared de atrás. Eso lo contaba mi tía. Qué barbaridad. Pues justo, bueno, aparte de este pobre amigo, te iba a preguntar, pues eso, que si también otros relativos familiares, tu propia chica, Elena,
han vivido experiencias personales en este edificio. Pues mira, ya te digo, mi tía, por ejemplo, y contaba varias, que ahora yo tampoco recuerdo específicamente, pero la del cepillo, la del peine, esa por ejemplo, y ver sombras, recuerdo que también contaba, que veía sombras. Yo también he visto. Lo que pasa es que es verdad que lo de las sombras es una cosa curiosa, porque a mí me ha pasado estar en esa casa y de pronto sentir por el rabillo del ojo, o sea, tener como la intuición de que hay alguien, girarte y durante una milésima de segundo tener la sensación de que había una sombra ahí. ¿Pero en el suelo proyectada o simplemente algo que se está moviendo? En la puerta, por ejemplo, en una puerta, en el umbral de la puerta. A veces negra, a veces blanca. Oh, qué curioso, tío. Como Ghost, ¿no? La cuestión es que es algo tan rápido que no te da tiempo a visualizarlo de una forma correcta. Hemos dicho, ¿no? Claro, que es un fogonazo. Entonces, a ti te da la sensación de que tú has visto algo, pero no eres capaz de decirlo a ciencia cierta porque ese algo se ha desvanecido en una milésima de segundo. Y llegas a pensar que a lo mejor ha sido que tu mente en ese momento te ha jugado alguna cosa. Claro, pero no lo puedes asegurar, pero siempre tienes la sensación que tienes. Esa sensación, esa intuición primera que te da la propia sensación, ¿no? O sea, que es algo que está más casi a flor de piel, que no es algo racional, pero que se siente perfectamente, ¿no? Voces se han oído. Un vecino, por ejemplo, también contaba que una de las veces iba a entrar en su casa y abrió la puerta y la puerta se le ve. Bueno, esto lo contaba la portera de la casa. Se le cerró la puerta de golpe y él lo primero que pensó es: hay alguien dentro porque me han empujado la puerta. Este hombre, que en su casa pues trabajaba en cosas que eran sensibles, de documentación y demás, y claro, el tipo pensaba que le habían entrado en casa a por algo. Bajó rápidamente a hablar con la portera porque dijo: claro, a ver si vamos a ver qué hacemos, que claro, que ha entrado alguien en mi casa. Entraron y de pronto cuando subieron, volvieron a abrir, allí no había nadie, las ventanas estaban todas perfectamente cerradas, no había ningún tipo de corriente y no pasaba nada. O sea, era algo absolutamente inexplicable. Y en otras casas también ha ocurrido. Bueno, de hecho, nosotros estuvimos en esa misma... Sí, iba a comentarlo. En esa misma casa por eso. O sea, cuéntalo. Sí, no, tenía aquí la chuletilla también. Que te iba a decir que personalmente, desde que me contaste toda tu historia y eso, la verdad es que me atrae muchísimo el edificio. Fuimos efectivamente junto a investigar cuando empezamos ya a hacer cositas los dos y a decir: oye, pues ¿por qué no nos ponemos a investigar por nuestra cuenta por aquí? Porque ya que nos gusta, tenemos ese gusto común. Uno de los pisos en el bajo era. Hace ya bastantes años, por cierto, y a raíz de un nuevo episodio que le ocurrieron a unos inquilinos y que te vino también a través de la portera. Si quieres, cuéntalo en un momento. Sí, porque una persona que directamente decía que se iba del piso porque notaba una presencia. Eran estudiantes, ¿no? Creo recordar que sí. Claro, una persona que vive allí no se va a ir. Eran estudiantes o algo así, pero vamos, gente que estaba contentísima con el piso en principio, pero que de pronto pues empezó a... Creo recordar que coincidía con el fallecimiento también de, no sé si de un vecino o de alguien o de la persona que había estado en esa casa viviendo antes. No recuerdo bien cómo era ahora mismo, pero sí que veían cosas y que notaban una presencia y que oían voces y que no aguantaban más y que de hecho que se fueron. Es que recuerdo que la última, si no recuerdo mal, por lo que comentó la portera, era como que escucharon, no sé si que les pegaron a la puerta. Sí, eso es. Y que miró por la mirilla. Que no... Sí, efectivamente. Y claro, como era en la puerta del frente, por eso nosotros dijimos de ir a ese piso, nos dijeron que nos proporcionaban
sin problema la llave y que echáramos... O sea, allí estuvimos, la verdad es que tampoco pudimos tampoco tuvimos mucho tiempo para poder desarrollar una investigación. Sí, no notamos nada significativo dentro. Recuerdo cuando abrimos la puerta, el golpe de calor que te da en la cara, pero es que hay calefacción central en el edificio, o sea que era lógico, porque era invierno. Pero una vez dentro, salvo la típica sugestión que te produce estar en un sitio que está un poco descuidado porque no vive nadie hace mucho, además las instalaciones muy antiguas, que eso mola mucho también, cuando a nosotros nos gusta, más allá de la investigación paranormal, nos gusta mucho el urbex también, ¿no? Claro. Ver la diferencia de los sitios abandonados, de cómo ha cambiado pues, el mobiliario, a lo mejor si queda, o las instalaciones y todo eso. Eso es. Pero bueno, en general, dentro incluso estuvimos a gusto, podemos decir, entre comillas, no notamos nada. Nos fuimos ya al rato, ya dijimos, bueno, aquí está todo tampoco. Sí, tal. en principio. Luego estuvimos en el pasillo de fuera, que es donde habían pasado las cosas, que registramos, de hecho, en el elevador un ruido que parecía tal, y luego después de mucho análisis me di cuenta porque justo había bajado gente en el ascensor y dedujimos que era ruido de la puerta abriéndose, pero que había sonado un poco. Hablaremos de si no pasa nada en el siguiente capítulo, de las pareidolias sonoras, ¿vale? Que no es tan fácil el mundo de la psicofonía, y al final dedujimos que había sido un ruido, pero aún así, claro, era curioso, ahí estuvimos, vaya. Sí, y a mí me atrae mucho, yo volvería desde luego. Desde luego el edificio, yo no sé si en los de alrededor pasan tantas cosas o tienen tanto fenómeno, pero desde luego ese es una mina. Para investigación. Ese es una mina. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más te pregunto? Bueno, una de las preguntas que tenía era precisamente de experiencias de vecinos, que ya lo hemos comentado. Luego otra experiencia más reciente, creo que me la contaste no hace demasiado, que además me la relataste en su día con mucha angustia. No sé si fue peor que la de los pasos, como que es de las que más, o la que más mal rollera te ha ocurrido allí. Sí. O incluso en general en toda tu experiencia, que fue cuando dejaste este piso, ¿no? Cuando dejaste la casa. El de abajo. Ah, el de abajo. El de abajo. Cuando mi madre deja la casa. Ah, vale. Que además tu chica te vio la cara y dijo que estaba blanco y desencajado totalmente. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, sí, es cierto que, claro, es curioso, porque como experiencia, como intensa, yo creo que esta es casi aún más que la otra. La otra experiencia es más un miedo puro, o sea, es miedo que se siente porque estás viviendo un fenómeno complicado y básicamente te da miedo, te asustas. Esta tuvo una intensidad emocional mayor. El día que mi madre deja la casa, es la casa en la que pues, habíamos vivido desde que yo me mudo, como he contado antes, ¿no? Con 14 años. Y mi madre, por circunstancias, tiene que dejar ya la casa, se va con mi hermana y tenemos que vaciar la casa. Que eso para mí ya fue una experiencia traumática, ¿no? Ver cómo tienes que, cómo prácticamente te deshaces, ¿no? de todos los... prácticamente toda tu vida, ¿no? Claro. Todos tus recuerdos y tal. Y ya después mi madre se fue y mi chica y yo acabamos de rematar las cosas que había para dejar la casa completamente vacía y demás. Y ya era un atardecer, estaba ya oscureciendo, casi era de noche. Por alguna razón, ya con la casa vacía y a punto de cerrar la puerta, por alguna razón que desconozco, porque fue como una cosa muy intuitiva, fue un pronto, le digo a mi chica, espera un segundo, que voy a entrar y me voy a dar una vuelta por la casa a oscuras, voy a caminar y me doy la vuelta, llego hasta el final, vuelvo y ya cierro. Como una despedida personal. Eso es, ¿no? Como una especie de quedarme en paz. Pues nada más lejos de la verdad.
Vaya del último recuerdo. Nada más lejos de la realidad. Yo recuerdo que no sé si tendrá algo que ver, pero yo es verdad que durante todo ese día y durante unos días yo tenía todo el rato sentimientos negativos con respecto a ese sitio, a ese espacio, porque era algo que era bastante traumático. Pero además había como una cosa familiar por medio, no fue algo agradable. Y es verdad que a mí me impactó y empecé como a desarrollar muchísima negatividad con respecto a la casa en sí, ¿no? A ese espacio. No sé si tendrá algo que ver o no. Vale. En ese último paseo que doy, la casa es exactamente igual que la que he contado antes. Exactamente igual. Empiezo a caminar, voy por ese primer pasillo, bien, cojo el segundo pasillo, entro en las habitaciones, en el salón, todo bien. Llego hasta el final del segundo pasillo y al girar... En el último ya. Al girar y tener ya la cocina al fondo, en ese pasillo muy largo, con apenas dos puertas a la derecha, una puerta al fondo, que es la de la cocina, y dos puertas a la derecha, pero muy al final, que es una habitación y un baño al lado. Todo lo demás paré. Y el patio, ¿no? Yo de pronto tuve la sensación clarísima, tan clara como que lo vi. No puedo decir qué es lo que vi, porque no lo sé. No sé qué es lo que vi, no sé si fue un efecto, si fue tal, no lo sé. Pero yo vi claramente una especie de sombra física salir de la habitación, salir por la puerta, reptando. Todo esto en penumbra, porque claro, no había encendido las luces, el pasillo estaba medio en penumbra y la única luz que se podía un poco entrever procedía del patio, la huella del patio. Poca sombra puede entrar por el patio, porque era un patio pequeño, un patio y arriba tampoco había nadie. Precisamente en ese momento. Además tú veías un bulto, no veías una sombra pegada al suelo, ¿no? Sí. Era un bulto que se movía. Era como algo. Mi sensación eran unos brazos muy largos, como moviéndose hacia afuera, con una especie de cabeza, arrastrándose hacia afuera. Además yo muy como cinematográfico. Lo vi muy claro. Muy jodido. La cuestión de la intensidad fue, primero, que yo me quedé literalmente helado, y segundo, que yo en ese momento en que lo empezaba a ver, no era solo el miedo que me producía, sino que yo jamás en toda mi vida he sentido una sensación de vacío igual que en ese momento. Pero una sensación de una tristeza infinita. O sea, de un vacío absoluto. Algo muy, muy difícil de explicar, pero como si te lo quitasen todo, como si te quedases vacío de pronto. Pues yo sentí eso. Y de pronto vi como que la figura que tendría ya medio cuerpo fuera, pero no entero, se giraba y me miraba. Y por un segundo, que es un segundo también muy loco, porque yo tampoco lo acabo de entender, por un segundo dudé entre ir hacia la figura o irme. Pero lo que me sorprende es que durante un segundo pensara en ir. Claro, porque ¿cuánto dura la secuencia en total? Que como la estás desde que lo mucho veo, detalle, unos segundos, mucho, ¿no? unos segundos, 4 o 5 segundos que yo estoy ahí parado. 4 o 5 segundos son viendo. 4 o 5 años para ti. O sea, con toda la sensación. literalmente. Y entonces, en ese momento, yo, que ya no sé ni dónde estoy, me invade un miedo atroz, pero además con estos pasos, como muy marcados, ¿no? Me invade un miedo atroz, me doy la vuelta y salgo literalmente corriendo de allí, hasta el punto que me encuentro a mitad de camino hacia la salida,
me encuentro con mi chica que venía a buscarme a decirme, ¿qué pasa? Y de pronto me ve la cara y me dice, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás pálido, estás blanco. Estaba literalmente blanco. Lógico. Estaba literalmente blanco. Claro. Salí de allí, cerré la puerta, cerré con llave y nunca más volví. Madre mía. Además, nunca más volví. Despedida, como decía antes. Porque además lo curioso de esta experiencia es que viene acompañada de unas sensaciones que no son las normales. Claro, el miedo, claro. La incertidumbre, pero ese vacío, la verdad es que me parece muy curioso. Eso es lo que más me... De hecho, a día de hoy es lo que me sigue siempre como perturbando de esa... Porque ya te digo, no sé qué era, no sé. De hecho, lo hemos intentado pensar 1.000.000 de veces. Una sombra que se cuela por el patio, no sé qué. Yeah. Pues podría ser, no sé. No lo sé. Nunca sabes si tu mente te está jugando alguna mala pasada. Pero las sensaciones, desde luego, fueron... Pero que nosotros estamos acostumbrados a ver sombras, tío. Súper intensas. Y no era una sombra de una puerta que se cierra por dentro y hace así en la pared de enfrente. Era otra cosa. Bueno, y te voy a tirar de la lengua un poco con respecto a esta experiencia, porque te veo un poco, conociéndote un poco, no sé si... tú le has dado vueltas... esto del vacío, a posibles explicaciones, no de lo que has visto, sino de que haya algún mensaje de algo, de alguien, algo que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que tú hayas dicho, ¿por qué sentí en ese momento ese vacío relacionado a lo mejor con esta visión que estaba teniendo? Cuando lo he pensado... Claro, he pensado muchas cosas. Me imagino. Yo llegaba a pensar, puede ser algo que siempre estuvo aquí y que de alguna manera ha tomado forma por alguna razón que desconozco justo en ese momento. Porque sabía que no te ibas a estar más allí en ese espacio. Por ejemplo, pero es que yo esa sensación tampoco la había tenido nunca antes. Entonces, es que pues no, precisamente por eso, porque ese día sí, a lo mejor eso, lo que sea, sabía que no ibas a volver, no sé. Podría ser. No lo sé. He pensado tantas cosas que... Pero ya te digo, o sea, he pensado que no es nada, que si es algo... A mí lo que me parece impactante de esto, independientemente de que sea real o no, es el hecho de que, aun partiendo de la base de que no fuese real, yo haya generado ese tipo de sensaciones. Claro. Eso es lo que a mí me hace... Claro. Es lo que a mí me hace pensar, porque yo ese vacío que te digo, esa tristeza, yo no la entiendo, o sea, no termino de entenderlo. No termino de entenderlo. O sea, termino de entender, pues, no sé, si fuese algo de tipo diabólico, claro, que... de asustarse, o sea, petrificarse, lo que sea. Pero eso, no te puedo decir, pero... Curioso, la verdad es que no he escuchado muchas experiencias. Pero sí, gente que viva algo, que vea algo y que tenga unas emociones que no se corresponden con lo que te está pasando, que es... Sí, muy curioso y ya te digo, de una intensidad. Yo recuerdo que hubo días, me acuerdo cuando te lo conté y demás, durante varios días, yo era se me hacía difícil asimilar la historia, entender qué es lo que me había pasado, y yo a día de hoy, que le sigo dando vueltas, pero a día de hoy ni siquiera me planteo... O sea, yo me quedo con que es una experiencia que viví, no entro ni siquiera a valorar qué podía ser o qué no. Es una experiencia que viví y que me generó unas sensaciones que no me generaron nada nunca. O sea, ¿se puede decir que hay un antes y un después con esto? ¿O simplemente sí, en cuanto a mi relación emotiva, afectiva y sensorial con los fenómenos, desde luego eso fue un punto de inflexión. Eso marca un antes y un después, muy claro. Sí. No lo he vivido ni espero vivirlo, pero... Sí, ni lo recomiendo para nada, porque joder, realmente es una... O sea, lo pasé mal y es lo que te decía, lo pasé peor que en la otra experiencia porque iba más allá del miedo. Ya. O sea, el miedo pasas mal
Lo pasas mal, pero luego hasta te gusta recordarlo. Sí. Porque ¿no? A los que nos gusta el cine de terror y nos gusta... Y sobre todo nos gustan estos temas, claro, de alguna manera vamos buscando la experiencia y vamos buscando. ¿No? Quieres ver, quieres... Es lo que tú dices, es nuestro paracaidismo, o sea, es nuestra adrenalina. Pero esa sensación no tenía nada de eso. Yeah. No tenía nada, era todo muy negativo y no sé, no tengo una explicación para ello, pero yo creo que ahí queda. No es por fastidiar, yo creo que no la vas a tener nunca. No tiene pinta. Pero oye, no tiene pinta. Si algún día relacionas una serie de cosas nuevas que te han pasado y que tienen que ver con esto, y dices, hostia, y relacionas, pues oye, ya no lo contarás. Pues mira, por supuesto. Y mira, ya desde aquí, ya que estamos y que nosotros hemos venido aquí a contar nuestras experiencias y a compartirlas con toda la gente, quiero romper una lanza también en favor de contar estas cosas. Sí, hombre. Es verdad que sigue a día de hoy, ¿no?, estando un poco el estigma de lo que te traten, de lo que tú apuntabas muy bien en el capítulo anterior, ¿no? Ese estigma de que crees que te van a llamar magufo, que eres un fumado, que tal, pero qué dices, no sé qué. Estas experiencias se han pasado. Yo he visto actores, he visto a gente de todo tipo contarlas, a científicos, como decíamos el otro día, contarlas, y creo que las experiencias hay que, si se viven, hay que contarlas, claro. Y yo animo a todo aquel que quiera compartirlas con nosotros. El problema es ese, que hay gente que te va a decir, mira, eso es cualquier cosa. Claro, es que tienes que vivirlo para decir, mira, que yo tengo una mediana formación, una mediana inteligencia, claro, para ir descartando. A mí me han pasado 10.000 cosas que al segundo he dicho, esto era esto. O porque lo he constatado o porque he dicho, tenía que ser tal. Pero de esas 10.000 hay 5 que es que no había manera. Entonces, pues nada, animamos a la gente también, por supuesto, a que cuenten sus experiencias. Hacérnoslo llegar, de hecho, si queréis compartirlas, pues nos lo ponéis, nos lo mandáis, nos las hacéis llegar como queréis, que nosotros daremos cuenta, comentaremos daremos voz, si queréis que lo hagamos, daremos voz y demás, así que yo animo a contarlo, porque al final son cosas que ocurren, son experiencias que uno tiene, y como cualquier experiencia en la vida, yo creo que es bueno compartirla y es bueno... Sí, que tenga además visibilidad, que no somos 4 zumpados los que contamos esto, sino que hay mucha gente, muchísima gente, y por suerte cada vez tiene más luz y la gente se anima más y se quita un poco. Sí, afortunadamente, yo también creo que, por ejemplo, la televisión, las redes sociales, el hecho de que cada vez más gente tenga menos prejuicio a la hora de hablar de estos temas, pues hace mucho, y creo que, de hecho, por eso nosotros estamos convencidos, precisamente, la zona cero nace de ahí, de esa sensación de que es bueno compartirlo y es bueno expresarlo. Cero, ¿no? Has dicho la zona cero. He dicho la zona cero. He entendido la zona cero, pero bueno, luego he dicho la zona cero. La hora cero, amigos. Pues nada, yo por mi parte, si tú tienes algo más que añadir o alguna experiencia más que te ha podido pasar últimamente, o lo que tú quieras añadir, si tienes que añadir, y si no, pues cerramos. No, mira, solo un apunte. Sí, ¿no? Y es que es muy curioso, porque también siempre es algo muy, muy recurrente, y también lo he vivido y lo quiero contar. La típica de una cama que se hunde. Joder, clásico también. Pues esa también la he visto. Sí, porque al principio, y esto yo no sé si mi hermana, que es quien dormía conmigo en la misma habitación por aquel entonces, no sé si se lo he llegado a contar. Yo tengo una hermana que es bastante mayor que yo, y cuando yo era más pequeño, pues ella ya salía y demás, ¿no? Y dormíamos los dos en la misma habitación, y en 2 camas. Y una noche, yo me acuerdo que yo ya estaba durmiendo, y a veces ella llegaba, y ya está, yo la escuchaba llegar, tal, bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues hubo un día en el que ya llegó, o eso pensaba yo escuché que llegaba, y entonces, pero se notaba algo raro, como que, o sea, escuchaba la cama, pero tampoco escuchaba nada más. Entonces era como... No era lo de siempre. Claro, no era lo de siempre, era algo raro, digo. Total, que me di la vuelta, y claro, yo no veía a nadie. Encendí la luz, y efectivamente la cama estaba perfectamente hundida, como si hubiese alguien sentado.
A lo cual yo, que es lo que más gracia me hace, dije, bueno, pues hasta mañana. Apagué la luz, me di la vuelta y me volví a dormir. Joder, pues igual no era fácil dormir en esa situación. Sí, pero es lo que te decía antes, que llega un momento en el que como que te acostumbras, ¿no? Yo no estoy tan acostumbrado. Yo en el próximo capítulo vamos a adelantar, pues que Luis me hará a mí a la inversa. Exacto. Un poco de entrevista de algunas de mis... Y vais a flipar. De mi vivencia, vamos a ver, espero que os guste. Pero yo he tenido cosas, ha habido algunas que yo sabía que las estaba viviendo, no sé si tenían un origen mental o no, pero cosas así tan potentes tampoco he vivido, de ver, ¿sabes? O ver algo y decir, coño, lo estoy viendo. Por suerte para mí, desde luego, no me ha pasado nada de visiones, no. De audiciones, adelanto, spoiler. Eso te iba a decir, digo, no voy a hacer spoilers, pero es igual. Ya hacerme caso. En el siguiente capítulo, que os esperamos a todos, os volvemos a agradecer todo el apoyo en este tiempo. Esperamos que os haya gustado. Yo creo que ha estado bastante bien la cosa, porque Luis tiene unas historias, como habéis comprobado, muy potentes que contar. Así que esperamos que os haya gustado y os esperamos en el siguiente para contaros yo mis cositas. De la zona cero no, ¿eh? La zona cero no. A ver si va a ver por ahí otro programa que se llama La Zona Cero. La Hora Cero. La Hora Cero. La Hora Cero. Y nada más, nos despedimos por hoy. Que vaya todo muy bien. Seguimos esperando vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestros comentarios. Y nada más. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Chao.